Es un honor para mí presentar a los siguientes speakers, quienes serán los que estaremos discutiendo en los próximos 40 minutos sobre el rumbo de la inteligencia artificial. Un honor presentar desde España al doctor Guillermo de Haro. Él es académico director de la Escuela IE Business. Bienvenido, Guillermo. Manuel Pliego, quien es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial en la Caniteki y también es director de Relaciones con el Gobierno de Microsoft en México. Bienvenido, bienvenido Manuel, adelante. Mauricio Moreno Gutiérrez, quien trabajó en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT de México, también en IBM, y ahora se desarrolla como uno de los directores de Cisco. Bienvenido, Mauricio. También estaremos discutiendo con él estos temas. Y finalmente, quiero presentarles a Juan Antonio Ramírez, VP de Relaciones con Gobierno desde la Asociación de Internet de México. Adelante. Bueno, ellos son nuestros speakers el día de hoy y para comenzar, ¿te puedes sentar acá en medio? Para comenzar este panel, vamos a iniciar discutiendo sobre la visión estratégica. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Me gustaría comenzar primero con el doctor Guillermo de Haro. Hablar de dónde surge la inteligencia artificial, cuáles fueron los factores que se tuvieron que concatenar para que tuviera esta propulsión y esta disrupción, una de las más grandes que hemos visto, y finalmente cómo se están enfocando en los modelos de negocio en las empresas, qué desafíos están afrontando, Guillermo. Bueno, pues la inteligencia artificial como la conocemos modernamente, de hecho la primera definición es del año 56 de la conferencia de Dartmouth, donde se habla de intentar replicar la inteligencia humana de manera que máquinas sean capaces de aprender a partir de datos a hacer determinadas tareas, normalmente tareas muy específicas. Ha habido varios grandes resurgimientos de la inteligencia artificial y también ha habido varios inviernos de la inteligencia artificial, como dicen en Juego de Tronos, Winter is coming, y vamos a ver qué pasa con este tercero, que ha venido principalmente provocado por tres factores. Uno, la gran cantidad de datos disponibles. Dos, la capacidad de cómputo, los centros de datos y los chips especializados como los chips de NVIDIA. Y tres, los algoritmos, los mejores algoritmos y la mejor matemática. Y estos tres grandes impulsores de la IA son también los tres grandes retos de la IA, porque cada vez es más complicado encontrar datos para entrenar los modelos, cada vez es más costoso y es más importante hacer centros de datos que tienen coste energético y es complicado encontrar chips. Y por último, pues el talento, la formación, yo como vicedecano de la universidad lo veo claramente, la necesidad de gente preparada que sepa trabajar con la IA y una pelea ahora de talento robándose unos a otros. Y para terminar, el mayor problema es el modelo de negocio. Así como Google, Facebook, Cisco eran empresas, Microsoft eran empresas que tenían claro un modelo de negocio, Azure, etcétera, todavía no está claro cuál es el modelo de negocio de los grandes proveedores que están probando con modelos de suscripción, etcétera. Claro. Claro, ya estamos en esta fase de prueba en donde nadie aún tiene la respuesta, pero sí hay muchos intentos por hacerlo. Y en ese sentido quisiera continuar con Manuel para conocer en este nuevo paradigma cuáles tienen que ser los principales retos, los principales detalles que los líderes empresariales deben de tomar en cuenta en cuanto a inteligencia artificial. Gracias, Valeria, y muchas gracias por la invitación para América Digital. Felicidades por la organización de este evento, muy contentos de estar con ustedes. Pues uno de los principales es una cultura transformacional. O sea, tenemos que generar, los líderes de las organizaciones, tenemos que pensar cómo vamos a transformar desde arriba hacia abajo toda la organización. Todos los elementos deben de familiarizarse con la inteligencia artificial de una manera que la capacitación sea el pan de cada día, para que sea fácil utilizarla, pero también se tenga un propósito. Entonces todo esto forma parte de una serie de pasos que se van llevando a cabo en la organización. Al mismo tiempo también tiene que haber una gobernanza. Necesitamos una inteligencia artificial que esté poniendo a las personas en el centro, ¿no? Ahorita lo decía Guillermo muy bien, y la verdad es que pues tiene que haber una ética y tiene que haber un principio de las cosas hacia dónde vamos. Entonces también parte de esto
debe estar enfocado en cómo nos coordinamos al interior de la organización para tener principios y para tener personas que tengan responsabilidad, como dicen en inglés, accountability, y que entonces pueda haber un uso adecuado de la inteligencia artificial. Y un tercer factor que yo creo que todos los líderes, no solamente empresariales, sino también del sector público, tienen que tener en mente, y el académico, pues es el cambio que debe de haber societal. O sea, tenemos que buscar cómo las vocaciones de las personas se adaptan para que este cambio societal sea terso y que no sea algo drástico que impacte directamente en el empleo. Entonces, esta transformación, a la medida que la vayan los líderes implementando en todas las organizaciones con ayuda del sector público, vamos a tener un aprovechamiento que siga poniendo a las personas en el centro y que siga ayudando a la sociedad para que sea para bien. Y finalmente, el último punto es colaboración. Son todos los sectores al mismo tiempo. Se habla de la triple hélice, se habla de la cuarta hélice. Todas las trincheras tienen que estar con una voz en comunicación, en tándem, para que las cosas puedan hacerse de manera adecuada y que la promesa de la inteligencia artificial se cumpla y los riesgos que también existe, que es legítimo reconocerlos, podamos evitar. Totalmente. Y creo que tocas temas aquí sumamente importantes. Uno de los miedos, de los desafíos, incluso de las preguntas que yo creo que muchas de los asistentes que aquí tienen es: ¿qué va a pasar con mi trabajo o el de algún conocido o el de algún familiar? Esta gran incógnita de ¿va a desaparecer? Creo que lo que tomas es importante, estos 4 puntos, ¿no? La capacitación, la gobernanza, ser colaborativos y tomar en cuenta tu vocación, de qué manera esta vocación se adapta a este nuevo paradigma que, bueno, nos llena de dudas, pero ya iremos también platicando sobre esto. Ahora, mencionas el tema de la gobernanza y, bueno, uno de los especialistas en temas legales nos acompaña, es Juan Antonio Ramírez. Veo que también te resuena este tema de la gobernanza. Me gustaría también aterrizar este caso un poco a México y conocer tu análisis sobre cómo crees que en esta visión sectorial, qué diagnóstico han hecho sobre cómo el nivel de madurez en México para la inteligencia artificial. Bueno, digo, antes que nada, muchísimas gracias a América Digital. Me siento honrado de estar con estos grandes expositores. Muchas gracias, Valeria. Desde la Asociación de Internet hemos estado vigilando y hemos estado monitoreando, en este caso, cómo se ha ido dando la inteligencia artificial. En un censo justamente del 2024 podemos referir que en México solamente el 0.5% de las empresas han buscado incorporar la inteligencia artificial. Y esto mencionando inteligencia artificial, en donde creo que en muchas ocasiones vale la pena referir que tal vez la gente no entiende todavía que hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Y que cada una requerirá en este caso cierta supervisión, tal vez no supervisión, ¿no? En este caso entender que la inteligencia artificial es como una herramienta, ¿no? Muchas veces se refiere que es un martillo. El martillo puede ser utilizado para algo bueno, ¿no? Como es clavar, ¿no? En este caso, o hay personas que lo han utilizado para matar. Entonces, de ahí esta gobernanza y esta regulación es necesaria. Y sin lugar a dudas, en el sector, solamente empresas, curiosamente, que no se dedican al comercio, que se dedican a cuestiones privadas no financieras, son las que han tenido mayor incorporación. Pero también esto se va dando a niveles económicos, ¿no? Las pequeñas empresas han tenido una participación poca, relativamente nula, en donde ya, en cambio, grandes empresas sí están generando inversiones para buscar incorporar la inteligencia artificial en sus negocios, ¿no? Y para buscar ofrecer servicios a la población. Y en cuestión de gobernanza, ¿cómo ves ese tema en México? Digo, yo creo que sin lugar a dudas, actualmente en México hay varias iniciativas de ley las cuales buscan regular la inteligencia artificial. El problema es de que son diferentes trincheras, ¿no? Por un lado, la Ciudad de México dice de una ley de inteligencia artificial, pero para la administración hay otras leyes que buscan regular al usuario, pero al día de hoy, por lo menos en México, no se ha buscado coincidir entre los diferentes actores, ¿no? Si bien los principios sí más o menos se tienen entendidos, ¿no? Como sería ética, etcétera. El problema justamente es de que al día de hoy México va caminando
pero todavía estamos a varios años de que se pueda regular. De acuerdo, pues veremos también cómo se desarrolla. Y me encanta también tener a Mauricio Moreno de Cisco, porque creo que también nos puedes platicar qué es lo que ha hecho Cisco, ¿no? De qué manera, siendo uno de los productores más grandes, de los fabricantes de tecnología más grandes, de qué manera ustedes han tomado estas decisiones de cómo adaptar elementos de la inteligencia artificial a su red. Llevan más de 30 años en el mercado. ¿Cómo están viviendo este cambio? Gracias, Valeria. Buenos días a todos. Felicidades a América Digital, 10º aniversario de este prestigioso evento, y a todos los desmañanados con el tráfico. Gracias por su presencia. Continuaría con el análisis situacional, ¿no? de por qué IA, por qué no estamos hablando de esto. Sin duda es el tópico dominante en el mundo empresarial, y la prueba fehaciente de ello es que ya aparece cada vez con más frecuencia en todos los planes estratégicos, planes corporativos, planes nacionales de desarrollo. Es decir, ya es un ingrediente estratégico, no solamente en la planeación, sino en la ejecución. Entonces, la expectativa de impacto a gran escala es inmensa, ¿no? Nos habla PwC de que la IA podría contribuir hasta con entre 15 y 16 trillones de dólares a la economía global en los siguientes 5 años, lo cual es una, si nos damos cuenta, una escala de tiempo relativamente pequeña. Entonces, la expectativa es muy grande. Y contestando tu pregunta, nosotros estamos ocupados en entender toda esta expectativa en qué se va a materializar, en donde va a recaer la presión del manejo de estos volúmenes infinitos de información, inmensos de información, y donde va a estar la necesidad de escalar es en infraestructura, ¿no? Entonces, en el planteamiento de estas infraestructuras que eventualmente tienen que ser mucho más resilientes, mucho más escalables y mucho más seguras. Esta es posiblemente la tercera gran disrupción que vemos en los últimos 40 o 50 años, siendo la primera posiblemente el Internet, que fundamentalmente recayó en la conectividad. Fue la gran revolución de la conectividad desde el punto de vista de la infraestructura. La segunda fue la nube, que recayó fundamentalmente en el cómputo, volviéndolo más elástico, más ubicuo. Y esta tercera tiene la coyuntura de tener que transformar ambas, ¿no? Tanto el cómputo como las comunicaciones, como la conmutación de datos. Entonces, trabajando mucho en el entendimiento, pues, de arquitecturas evolutivas y generativas que puedan darle cauce a esta gran revolución que tiene una expectativa de impacto global, pues, colosal, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahora nos movemos también un poco de México, que aquí hablábamos, hacia Europa, hacia España, y me gustaría también empezar como a aterrizar un poco, ya digamos, hablamos de la visión, qué esperar, cuáles son los desafíos, pero Guillermo, si pudieras hablarnos quizá de un caso práctico que en España han podido vivir, de algo para poder entender hacia dónde va y quiénes sí lo han logrado ya, ¿no? O al menos se ve cercano a este éxito, quizá un modelo que pudiéramos estar replicando. Me hablabas del caso Repsol, ¿correcto? Efectivamente, uno de nuestros colaboradores, profesor adjunto, es Juan José Casado, que es Chief Digital Officer de Repsol, y hemos trabajado con él en programas de ciencia de datos, en programas de inteligencia artificial. Él predica con el ejemplo, y lo que han hecho en Repsol ha llegado a ser un caso de estudio desarrollado por el MIT, porque han alcanzado hasta 800 millones de ahorros de coste, de ahorros en productividad, utilizando inteligencia generativa. Básicamente lo que han hecho es un modelo clásico de implementación, buscar campeones internamente, esos sponsors que tienen el respaldo de la alta dirección, trabajar con business cases, definir cómo vamos a hacer que la implantación de esta tecnología sea adoptada. Primero, es muy importante la adopción y la difusión, y segundo, que esto genere un valor real en el negocio, que genere estos incrementos de productividad, estas reducciones de costes y de tiempo. A partir de aquí, esto va de datos. Necesitas localizar los datos que tienes en la organización, los datos que te faltan, cómo estructurarlos. Entra la gobernanza, entra la ética, entra todo el tema de la legislación de los datos, y contratar los perfiles adecuados para crear una cultura data-driven, porque al final la cultura de IA en las empresas es una cultura basada en el dato. Y es muy fácil de encontrar si lo queréis buscar, hay bastantes publicaciones sobre el tema, y creo que bueno, pues resuena bastante con muchas empresas también importantes aquí en México, con similitudes que podrían implementar, practicar algo parecido. ¿En cuánto tiempo podríamos decir que Repsol logró esto, o sea, estos 800 millones? ¿Cuánto le costó llegar? Fueron más o menos unos 3 años,
Y además ellos crearon una academia internamente para formar a la gente. Tenían la experiencia con nosotros de esa formación, de preparar directivos, de preparar profesionales en analítica del dato, en ingeniería del dato, en las estructuras que comentaba mi compañero. Y bueno, desde que empiezas la implementación, el cambio interno, haces pilotos, compruebas que funciona, lo vas generalizando a una institución tan grande como Repsol, va pasando un tiempo y una vez que ya lo tienes perfectamente enfocado, pisas el acelerador. Claro, y es precisamente de lo que Mauricio hablaba, ¿no? Uno de estos 4 pilares que mencionabas, que es tan importante el tema de la capacitación, ¿no? De los empleados dentro de una organización, dentro del gobierno, incluso el darles más información sobre hacia dónde va esto, ¿no? Cómo operar. Pero me gustaría también preguntarte, ¿cuáles serían las preguntas estratégicas que se tendrían que estar haciendo las empresas rumbo a este nuevo paradigma de la inteligencia artificial? La pregunta para Valeria, para Mauricio, para mí, para Manuel. Ay, perdón, Sí. perdón. Sí, me refería como... Sí. Mira, sí, yo, si o quieres sea, contestar. efectivamente, más bien estamos en un momento de surgimiento de la inteligencia artificial corporativa, empresarial, en los mecanismos de producción, como ya lo mencionaba Guillermo. Entonces, más que ser extremadamente, digamos, categóricos, pues hay que plantearnos preguntas. Entonces, yo me di a la tarea de escribir 7 que creo que resumirían bien, que serían un poco un corolario de las cosas que tendríamos que estar indagando para entender no solamente las consecuencias, sino los impactos que pueda tener la inteligencia artificial. La primera sería si tenemos la base y la infraestructura técnica adecuada, ¿no? Que ya es un poco la conexión de lo que comentaba en mi intervención anterior, ¿no? Los últimos 40 años nos hemos estado planteando esta pregunta a la luz de las diferentes disrupciones digitales. La segunda, que es, ya se abordó en el panel, si estamos preparados para interpretar y abordar las preocupaciones éticas, si ni siquiera tenemos conciencia clara de las implicaciones que va a tener la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, eso es todo un tópico que valdría la pena desarrollar con mucho más tiempo. ¿Qué pasa si se ven afectadas las cadenas de suministro? Vivimos en un mundo con una tensión geopolítica creciente y ya lo vivimos en la pandemia por razones distintas, pero la interrupción de cadenas de suministro altera de manera fundamental los mecanismos de producción y en este caso la inteligencia artificial va a ser susceptible de este tipo de interrupciones o de impactos geopolíticos. La cuarta es muy importante, si tenemos suficientes y buenos datos. Hay quienes dicen que nos vamos a agotar los datos de calidad disponibles hacia el 2026, 2027. Bueno, sí es una pregunta pertinente, ¿no? Si tenemos suficientes datos para alimentar estos grandes motores de inteligencia que vamos a estar creando en los siguientes 3, 4 años. ¿Estamos listos para defendernos de los ciberataques provocados o causados por inteligencia artificial? Ya hablaremos más tarde de eso. La sexta es muy importante, si tenemos el talento adecuado, y creo que esa es una cuestión que todas las organizaciones se están planteando. No es menor que el 42% de los CIOs dicen en el mundo que se están ralentizando sus proyectos de inteligencia artificial por falta de acceso al talento. Y la última sería, y esta es interesante, si la inteligencia artificial va a sabotear nuestros intentos o planes de sostenibilidad. Casi todas las empresas grandes tienen sus planes de net zero, 2040, 2050. Bueno, las emisiones de CO2, y traigo este dato de PricewaterhouseCoopers también, de los data centers se van a duplicar para 2030 como consecuencia de la inteligencia artificial. La pregunta es si estamos listos para cambiar nuestros planes en función de eso, ¿no? Claro, y preguntas también muy pertinentes que marcan el rumbo de hacia dónde tendrían que estar cuestionándose ahora las empresas para poder lograr tener ciertas respuestas. Manuel, me parece muy interesante que Mauricio toque también el tema de la ética, ¿no? La ética es algo que está en el centro, sin duda, de los múltiples debates que hay sobre inteligencia artificial. Manuel, tú eres académico de la Universidad Panamericana, tienes una materia que imparte sobre ética a los alumnos de Derecho y me gustaría también conocer un poco como tu experiencia como profesor. ¿Qué les enseñas a esta nueva generación de abogados, de abogadas que están en tu salón, que muchos de ellos ahora en esta nueva era quieren dedicarse a temas que tienen que ver con la inteligencia artificial? Me gustaría preguntarte cuáles son como los puntos claves en la ética que las nuevas generaciones tienen que empezar a aprender para aplicarlas una vez que estén graduados, estén en el mercado laboral. Qué buena pregunta, Valeria. Me gustó mucho el planteamiento que estás haciendo y bueno, lo que intento en mi mejor esfuerzo y preparándome para ello, pues es
que entiendan que la ética no es algo abstracto, inalcanzable, sino que se puede materializar de manera práctica. Hay un debate luego si la ética existe o no existe, o la moral de los tiempos, o el relativismo. Pero, por ejemplo, Albert Einstein, que es una de las mentes más privilegiadas que ha visto la humanidad, de los mayores científicos, él decía que la relatividad solamente aplica para la física, pero no para la ética. El relativismo es súper nocivo, sí tenemos que encontrar principios, axiomas que nos guíen, ¿no? Lo que dicen en inglés, por ejemplo, como el North Star, hacia dónde vamos, ¿no? Tu estrella del norte. Tenemos que ser claros en eso, tenemos que ser firmes, pero además esa es una ética deontológica de principios. Hay que trabajar en eso, pero también tenemos que trabajar en estos mecanismos como protocolos. Ya es como un procedimiento de sigues A, sigues B, sigues C. Buscas en las organizaciones especialistas en estos temas, en filosofía, en ética, en dilemas éticos que son bien difíciles de resolver. Haces comités multidisciplinarios donde participen las 3 grandes ramas que están aquí representadas incluso hoy en este panel, que son personas que tengan conocimientos jurídicos, filosóficos y de ingeniería. Entonces, con estos debates se pueden llegar a resultados y puedes buscar el daño menor o el nulo daño, ¿no? Mitigar lo más posible las implicaciones que puede llegar a haber. Hay empresas que son súper serias con el tema de una inteligencia artificial responsable, que siguen estos procedimientos, que hay una forma de aplicar y la ética se vuelve algo vivo. Los equipos ingenieriles, por ejemplo, tienen que cumplir ciertas metas, hacer un check de diferentes pasos, y si no, los equipos que autorizan no dejan pasar un sistema, no dejan pasar una solución, porque no vas a liberar algo que venga sin una innovación responsable. Tienes que tomar en cuenta que tu objetivo son las personas, el planeta, se hablaba ahorita de los temas de sustentabilidad, obviamente los animales, y las soluciones de inteligencia artificial no deben de obviar eso por un fin económico o por un fin pragmático de negocio, ¿no? Entonces, por eso la ética es tan importante. A mí me gusta mucho, que desde antes ya venía estudiando esto de este boom que tenemos en los 2020s con la inteligencia artificial generativa, que ahora se está revalorizando el tema. Entonces sí tenemos que tomarlo muy en serio y tenemos que trabajar juntos como sociedad, escuchar voces, tener diálogo, para que podamos realmente tener una inteligencia artificial ética y responsable que beneficie a las personas. Claro que sí. Y en esta cuestión de la ética, Juan Antonio, esta idea que planteabas sobre la inteligencia artificial como un martillo, ¿no? Un martillo puede usarse para cosas útiles, para construir, para edificar o para destruir o causar mayor daño. De esta manera, ¿en dónde ubicarías los puntos? Me imagino que uno de ellos quizá nos dirá si es la ética o no, pero ¿cuáles son los puntos estratégicos que, por ejemplo, las pymes deberían de estarse cuestionando en este proceso de adopción? Sí, Diego, buena pregunta. Sin lugar a dudas, las pymes, en este caso, son las que más trabajo les va a costar la adopción justamente de la inteligencia artificial. Pero para ello, justamente, todas las empresas, digo, en este caso aplicando a las pymes, sin lugar a dudas necesitan una capacitación, como ya se había mencionado. Por ejemplo, actualmente en la asociación estamos ofreciendo un curso que se llama FOSIA, que es Formadores en Oficiales de Cumplimiento en Inteligencia Artificial. Este curso lo que busca justamente se basa en 3 pilares. Primero, la cuestión técnica, ¿no? O sea, entender justamente cómo opera la inteligencia artificial. Después un poco la cuestión jurídica de ver cómo se está teniendo esta regulación, etcétera, ¿no? Entender inclusive, ¿no? un ISO 42001, ¿no? que justamente que aplica la inteligencia artificial, el ver auditorías algorítmicas, ¿no? Para ver justamente cómo funcionan, y de igual manera otro elemento esencial es la ética. Porque sin lugar a dudas, si las personas no entendemos para qué es la inteligencia artificial, el problema que nos va a llevar es el miedo que muchos están teniendo, que es que la inteligencia artificial va a quitar al hombre, ¿no? Que lo va a eliminar justamente, y la cuestión es de que no. Tenemos que entender que una inteligencia artificial bien utilizada, bien estructurada y dotada de elementos éticos, que quien le tiene que brindar estas cuestiones éticas es el ser humano. De esta manera, la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta, así como pasó con la revolución industrial y ha ido pasando con el internet, etcétera. La inteligencia artificial es eso. Claro.
Súper interesante. Ahora, en temas de ciberseguridad, Mauricio, hablabas ya brevemente del tema de cómo se deben de preparar las empresas. Era una de las preguntas que leíste, cómo se deben de preparar las empresas. ¿Cómo ves esta parte tan importante de ciberseguridad? ¿Qué implicaciones también puede tener este tema? Claro, Valeria, interesantísimo, porque en el contexto de la inteligencia artificial, la ciberseguridad es una paradoja, al mismo tiempo es una amenaza emergente, pero también es una poderosa herramienta para generar protección en el dominio cibernético. La primera obviedad que vendría a la mente pues es que la superficie de expansión se amplía, ¿no? Todavía más con la participación de la inteligencia artificial en la generación de mecanismos más novedosos y cada vez más pues sí, inteligentes de generar daño, ¿no? de crear inteligencia social, de encontrar vulnerabilidades, etcétera. Para poner un número, ¿no? Con el surgimiento de la inteligencia artificial, el costo o el valor de la industria ilegal del cibercrimen va a alcanzar los 10 trillones de dólares este año, ¿no? Entonces es la actividad no lícita más lucrativa del mundo desde hace muchos años, y por ejemplo el phishing, que es uno de los mecanismos o de los vectores más comunes de ciberseguridad, que representa cerca del 90% de los vectores, aumenta más de 1000% debido a la automatización y al impacto de la inteligencia artificial en la captura de la emoción de la persona, ¿no? En la captura, en el engaño que se genera. Y solamente 38% de las empresas, organizaciones en la actualidad están mitigando con herramientas asociadas a inteligencia artificial las amenazas nacidas de inteligencia artificial. Entonces, para cerrar el comentario, creo que la forma de aprovechar esta oportunidad, que por un lado tiene esta paradoja, es correlacionando en tiempo real pues grandes fuentes de datos. Vamos a tener a nuestro alcance fuentes de diversa índole. Me refiero a datos que si correlacionados pueden generarnos información sobre la naturaleza de las amenazas de manera temprana, estas se puedan mitigar con mucho más solvencia. Entonces vamos a ver una nueva era en términos de ciberseguridad, y vamos a ver también cuál es el nuevo planteamiento que sin duda tendrá que pasar por el análisis cada vez en tiempo más próximo al real de grandísimos volúmenes de datos. Claro, pues muchas gracias. Tenemos unos cuantos minutitos para concluir. Me gustaría que cada uno de ustedes dijera con qué les gustaría que todas estas personas que nos acompañan el día de hoy se fueran. ¿Con qué mensaje desde sus propias trincheras, Guillermo? Pues yo lo que les diría es que experimenten. Es muy fácil experimentar. Nosotros lo hemos hecho, tenemos un acuerdo hecho con Microsoft y con OpenAI, tenemos una zona específica con seguridad para que nuestros datos no se compartan con el resto del LLM, tenemos tutores académicos y cada día aprendemos cosas nuevas, algunas que vemos validadas después por otra investigación y otras que vamos descubriendo nosotros y que vamos anunciando y aplicando. Probar, experimentar y buscar esa productividad y esos business cases. Bien, Manuel. Gracias, Valeria. Yo les diría dos cosas. Por un lado, la capacitación. Es una obligación ya personal. Todos tenemos que capacitarnos en el tema de acuerdo a lo que estemos haciendo o lo que vayamos a transformarnos. Tenemos que buscar. Hay mucha capacitación gratuita en Internet, como en LinkedIn. Hay una cantidad de cursos impresionante. Realmente es súper importante. Y con esa capacitación también tener una voz educada, una voz que conozca de los temas y que influya, porque todos en sus trincheras como sociedad tenemos que influir. Este es un tema colectivo. No es un tema de unos cuantos, no es un tema de una empresa, no es un tema de un gobierno, es un tema de toda la sociedad. Es un cambio transformacional histórico, un cambio de época, no una época de cambios. Entonces, con capacitación y participando activamente con voz, con diálogo, en el caso, por lo menos hablemos de México, que aquí estamos hoy, podemos tener una inteligencia artificial que traiga beneficios para todos. Que así sea. Juan Antonio, tu conclusión. Muchas gracias. La IA, sin lugar a dudas, es una realidad. Si bien podríamos referir que todavía no es tan inteligente la inteligencia artificial, estamos hablando de que tal vez en 9 años lo será, ¿no? En ese caso, cálculos que se han realizado. Y por tanto, debo de coincidir con Manuel, es necesaria la capacitación, es necesario que nos demos cuenta que la IA no va a eliminarnos, sino la IA va a ser una herramienta. Pero volviendo justamente a esto del martillo,
lo que tenemos que hacer es aprender a usar la herramienta, ¿no? Y esto va a ser con la capacitación y de igual manera el tener los lineamientos éticos que nos permita que no usemos el martillo para algo malo. Me encanta. Mauricio. Gracias. Cerraría con una anécdota que Chuck Robbins, nuestro CEO, generalmente cuenta, que cerca del año 2000 un minorista ya desaparecido, el CIO de un minorista, le decía, recordemos año 2000, Internet, que había dos tipos de empresas, las que habían adoptado Internet como parte de su mecanismo de producción y las que figuraban como una nota a pie de página nada más en la historia del Internet. Posiblemente estamos viviendo una era similar en la cual habrá dos tipos de organizaciones, las que hayan adoptado de manera responsable y de manera importante en sus mecanismos de producción la inteligencia artificial, y aquellas o que se tarden en hacerlo por miedo, por desconocimiento, por falta de talento, o que definitivamente no lo hagan y estarán condenadas a desaparecer. Así que bueno, pues es una invitación a que reaprendamos, ¿no? Ya lo decía Manuel, estamos en un momento de volver a entender las implicaciones que tiene la tecnología en el mundo diario, y creo que es un momento pues apasionante para dedicarnos a lo que hacemos, ¿no? Increíble. Les pido por favor a todos un aplauso para nuestros 4 expositores. Gracias. Pues sumamente interesantes todos los temas que se tocaron, pero quiero también escuchar las preguntas, dudas, comentarios que pueda haber. Acá adelante, si me apoyan con el micrófono. Aquí tenemos otro, compartimos. Acá el señor de la cuarta fila, por favor. Su nombre y de dónde viene, señor, si nos comparte, y luego su pregunta. Arturo Sayas, de una fintech llamada Payments on Go. Como ven, ya no soy tan joven, y lo que me pregunto es, ¿qué se está haciendo en la educación para afrontar la inteligencia artificial? O sea, yo estudié en libros, etcétera, etcétera, nos dejaban trabajos, y ahora simplemente pides algo y te forma un trabajo, te forma todo un estudio. Y va relacionado donde qué se está haciendo y cómo es la ética, porque para mí, desde ahorita el cambio está siendo muy fuerte, a todos niveles. Sí, porque una cosa es cuando hablamos con especialistas y otra cosa es cuando hablamos con el mundo en general. Como dicen, muy poca gente sabe todavía poco de la inteligencia artificial, pero mucha gente ya la está utilizando. Es una pregunta muy general, pero sí me gustaría saber su opinión. ¿Guillermo? Sí, es una muy buena pregunta, y de hecho es uno de los grandes retos del momento. Hoy nos la haces tú aquí a todos. El otro día mi hijo de 11 años me preguntaba: papá, ¿por qué tengo que aprender sujeto, verbo y predicado cuando ChatGPT me lo da todo? Y yo le decía, bueno, es al revés, cariño. La gente que sabe lo que es sujeto y verbo predicado han podido crear ChatGPT para que haga lo que está haciendo. Si tú no lo entiendes, pues vas a ser un simple usuario, te vas a quedar ahí y no vas a poder aprender. El gran reto que hay es el siguiente. Decías que aprendiste con libros. Se está demostrando científicamente, y ayer salía un estudio del MIT con resonancia magnética, tenemos que seguir aprendiendo de la manera tradicional. El aprendizaje es una transformación del cerebro. Yo tengo que aprender a hacer mi plan de marketing, aprender a programar, aprender contabilidad. Cuando lo sé, puedo utilizar la herramienta como una herramienta de productividad, y entonces es bicicletas para la mente, entonces es superpoderes. Si yo utilizo la herramienta durante el proceso de aprendizaje y no aprendo de manera adecuada, mi cerebro ha aprendido con muletas. Cuando no tengo la herramienta, la caída de productividad es dramática, e incluso aprender de nuevo eso que no había aprendido bien es más complicado. Y ese es el reto. ChatGPT nació en noviembre del 22, en marzo del 23, podéis comprobarlo, anunciaba nuestro decano en la universidad que lo estábamos enseñando a los alumnos para depurar código, no para escribir código. Cuando no conseguías que el código funcionase, en vez de esperar a la siguiente clase o a que alguien te lo explicara, podías tú mismo entender por qué había fallado y acelerar tu proceso de aprendizaje. Pero no creabas el código con la herramienta, porque entonces no aprendías. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Buen día, Antonio Treviño de Megalimentos. Agradecer el panel, la verdad llevo un chorro de tópicos a atender. Y en este vorágine que estamos viendo en estos 2 días de inteligencia artificial, ¿cuál sería la recomendación de ustedes para identificar
esos falsos espejitos en soluciones que hablan de uso de inteligencia artificial y no lo es. De repente uno aborda ciertos temas y te defraudas y puede llegar a tener una no adopción por esas malas experiencias. Juan, ¿quieres contestar esa? Sí, bien, sin lugar a dudas, identificar siempre a los que nos quieren vender espejitos va a ser complicado. Sobre todo cuando uno no sabe preguntar o uno no sabe qué es lo que estamos buscando. De ahí es que, como hemos mencionado, sin lugar a dudas una pequeña capacitación o entender, porque de aquí, tanto para la educación como para lo que tú estás buscando comprar, primero requieres saber cuáles son tus necesidades y qué es, ¿no? Ante esto, sin lugar a dudas, el saber quién es, mira, siempre va a haber personas que dicen que tienen la mejor solución. La mejor solución es la que se adapte a la empresa. Aquí tenemos que ver que la inteligencia artificial ya existe. La inteligencia artificial puede ser utilizada en los negocios y será utilizada en los negocios. Sin embargo, ¿qué es la necesidad? ¿Habrá cierto tipo de inteligencia aplicable al marketing? ¿Habrá cierto tipo de inteligencia? Es decir, ChatGPT no lo podemos usar para todo. Tenemos que ir viendo qué inteligencia artificial nos sirve para lo que requerimos en la empresa. Excelente. Acá había una pregunta. Sí, muchas gracias. Escuché, en otra conferencia que existía una tendencia en cambiar lo que es Business Intelligence, o sea, de cómo van a estar haciéndose los reportes en dashboards, que ahora iban a pasar a consultas específicas a la IA por medio y que la IA era nutrida por base de conocimientos del negocio. ¿Qué opinan de esta tendencia? ¿Creen que sí suceda el transmitir esa responsabilidad a la IA en análisis de negocios o seguiremos viendo el tema sobre indicadores directos en dashboards? No. Pues excelente pregunta. Yo la opinión que tendría es que se está consolidando una nueva disciplina muy interesante que mucha gente define como Intelligence as a Service, ¿no? Que justamente es la construcción de modelos suficientemente flexibles, ¿no? Y suficientemente armónicos con la realidad de los datos que tienes, porque si los datos no están bien, no va a funcionar ningún modelo. Suficientemente bien entrenados para que opere una política de autoconsumo, porque no pretendes que la gente sea especialista en codificar o en desarrollar para poder consumir inteligencia. Entonces de lo que se trata es de que quienes van a desarrollar estas plataformas, pues sí, evidentemente entrenan los modelos, y ahí es donde entran las diferentes disciplinas duras que conforman la inteligencia artificial, consumen esos datos, enseñan a los modelos a trabajar con esos datos y tendrán que tener la habilidad de proporcionar al consumidor final, al usuario final, un mecanismo de autoservicio para que él tenga cierta libertad para hacer sus propias consultas, tomando provecho de un motor inteligente que está bien entrenado para los datos para los cuales fue creado. Entonces yo creo que vamos a ver mucho desarrollo alrededor de esas competencias que tendrán que ir siendo cada vez más producidas por las universidades y por los diferentes centros de estudio, porque vamos a ver una demanda brutal, no solo de científicos de datos, sino de generadores de plataformas de Intelligence as a Service en el futuro. Muchas gracias. Aquí había una pregunta, ¿no? Aquí en la primera fila, 1 y 2, y con eso acabamos. ¿Me ayudan aquí con la chica? Perdón. ¿Tu nombre y de dónde vienes, por favor? Gracias. María Nelly Porras, soy de Colombia, soy estratega de inteligencia artificial para juntas directivas. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿ustedes por qué creen que se está desacelerando la toma de decisiones de inversiones en inteligencia artificial a nivel corporativo? Y puede ser grande, mediana, pequeña empresa. Y la segunda, desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué están haciendo las grandes marcas de tecnología corporativa para minimizar estos riesgos? ¿Cuáles son las estrategias que vienen? Ok. Manuel, ¿quieres contestar esa? Sí, y a lo mejor si quieren complementar a mis colegas, pero bueno, mi opinión
podría ser que no hay tanto una desaceleración. Ahorita viene una inversión muy fuerte en el tema de data centers. Incluso México es una de las grandes potencias en data centers. En la región Bajío hay una cantidad de inversión muy fuerte. La infraestructura digital está creciendo y los CEOs tienen ahorita como prioridad en sus agendas inteligencia artificial. Ojo, no inventar problemas para ver cómo lo resuelvo con IA, porque llega el tema de la solución que ya te ofrecen. Te voy a resolver esto, no tengo ese problema. Pero yo te lo voy a resolver y te lo... No, claro. Es cómo tu organización se vuelve más eficiente. Y algo tan básico puede ser desde la parte de Microsoft Copilot para cualquier persona que usamos nuestra laptop para trabajar en lo que estemos. Las estadísticas de muchísimos estudios a nivel internacional, no voy a dar un dato duro, pero voy a hablar del sinfín que hay de estadísticas. Es un documento, por ejemplo, de 4 horas, lo puedes revisar bien en media hora. O sea, sin que pierdas de qué trata el documento. O sea, sí le puedes ganar tiempo. Entonces, a tu día a día pueden incrementándose la productividad y la eficiencia con la inteligencia artificial a nivel escritorio. ¿A cómo lo tienes? Ahora, puedes también buscar ya una estrategia mucho más sólida para utilizar herramientas de inteligencia artificial que puedan ya tener como una finalidad de monetizar, de crear algo nuevo, de tener formas de brindar más seguridad. Ese tipo de cuestiones ya más estratégicas puede ir avanzando, pero desde lo más básico de una persona, la eficiencia en cómo revisa sus correos, en cómo genera una presentación, en cómo busca información, eso ya ahorita hay una eficientización. El otro es ya utilizarla de una manera, digamos, más macro para los fines que se está planteando la organización, que igual como el individuo te vuelve más eficiente a la organización también, en su conjunto, ¿no? Y sobre el tema de seguridad, yo te podría decir, por ejemplo, en el caso de Microsoft, invierte más de $1 billón en ciberseguridad todos los años. Ahorita Mauricio lo explicaba muy bien con muchísimas estadísticas y lo platicó de manera muy clara, pero la ciberseguridad se vuelve una gran amenaza, está presente en todos sentidos, es de lo más importante que hay que cuidar, pero al mismo tiempo, y aquí no sé si es la paradoja de la que hablabas, pero la inteligencia artificial se vuelve tu aliada para poderte defender de los ataques cibernéticos. Entonces sí hay como una cuestión que nos puede desconcertar, ¿no? Por un lado, los ataques son más sofisticados porque hay inteligencia artificial, y por otra parte, si no la usas como escudo la inteligencia artificial, pues te vuelves más vulnerable, ¿no? Entonces, las reglas del juego han cambiado y yo creo que tenemos que irnos adaptando como sociedad, pero también como individuos a esta transformación que estamos viviendo. Perfecto, te voy a tener que deber la pregunta. Tenemos una agenda muy, muy apretada. Quiero agradecerles a todos ustedes, pedirles un aplauso para estos grandes expositores. Sin duda un gran arranque para este segundo día. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias.